Existen más de 1000 Pokémon y entre todos ellos solo hay unos cuantos que tienen la cualidad de aparecer en cada uno de los juegos de esta saga. Y al contrario de lo que podríamos pensar, no son Pokémon como Pikachu o Charmander, sino unos muchísimo más espectaculares como Magikarp. Sí, este pescado resultó ser más importante que la mismísima ratita Cookie, y al enterarme de que se encontraba en todos los juegos, me surgió la pregunta de qué tan rápido puedo capturarlo en cada uno de estos, comenzando obviamente con Pokémon Rojo. Nuestra primera aventura en Kanto es conocida por no ser precisamente rápida, pero aún así intentamos hacer el camino muchísimo más rápido con la ayuda de Bulbasaur, aunque existía un ligero problema que no tomé en cuenta, y es que en esta generación Bulbasaur aprende látigo cepa hasta nivel 13, cosa la cual nos retrasa un poco el tiempo por la necesidad de subir unos cuantos niveles. Igualmente llegamos con Brook al minuto 26, donde literalmente borramos a todo su equipo en un instante. Ya solo nos quedaría avanzar por una ruta donde descubriría un odio muy dentro de mí hacia los Pokémon tipo bicho, y luego de pasar por esta ruta llegamos a donde compraremos a Magikarp a los 37 minutos y 6 segundos. Y si piensan que esto fue lento, no están preparados para lo que se viene. La segunda generación trajo consigo muchas mejoras a la saga, como color. Esta segunda entrega es mucho más concisa, ya que en vez de exponer a un niño de 11 años al peligro de los Pokémon salvajes, aquí solo sales de casa, vas con el profesor y ¡pumba! Pokémon conseguido. Para esta aventura nuestro mejor aliado es Totodile, ya que cuenta con un ataque llamado Furia, el cual multiplica su potencia por cada vez que es usado. Con esto en mente, simplemente debemos de avanzar hasta llegar con el profesor Oak, que este nos dé su huevo misterioso. Dios santo, eso sonó muy mal. Y finalmente regresar a donde estaba el profesor Elm, para nuevamente regresar hacia la ruta donde estábamos antes. Sí, y todo esto sin poder correr o comprar repelentes. Por el camino debemos de capturar un Pokémon cualquiera para evitar que el Pidgey de Folner nos deje ciegos a nuestro querido Totodile. Hecho esto, llegamos a la primera ciudad donde vamos directamente por el líder de gimnasio, el cual vencemos extremadamente fácil. Parece que un cocodrilo enano, azul y enojado es demasiado para un líder de gimnasio. Salimos del gimnasio, tomamos el huevo y avanzamos hacia la siguiente ruta, donde ignoraremos a casi todos los entrenadores hasta llegar al centro Pokémon donde obtendremos la caña. Ya solo damos unos cuantos pasos hacia atrás, lanzamos la Pokébola y capturamos a Magikarp al minuto 27 con 22 segundos, 10 minutos antes que el anterior, lo que colocaría este juego como el primer lugar por ahora. Ahora tenemos que regresar un poco nuestros pasos de vuelta a la primera generación, ya que nos espera Pokémon Amarillo. Igualmente no quisiera redundar en lo mismo, por lo que lo sintetizaré en una sola palabra: mono. Así es, Mankey será nuestro mejor aliado por esta partida, ya que aunque debemos de perder un poco de tiempo en atraparlo, nos facilita muchísimo nuestro viaje por este juego, derrotando a Brook y pasando nuevamente por la ruta donde, ahora sí, reforzaría mi odio por los Pokémon tipo bicho. Finalmente logramos llegar al mismo lugar de antes, solo que esta vez al minuto 43 con 52 segundos. Así que mejor pasemos a Pokémon Esmeralda, juego que realmente no necesita presentaciones. La tercera generación brilla por su rapidez y esto se reafirma cuando logramos comenzar nuestro viaje al lado de Mudkip al minuto 6 de juego. Y mientras avanzaba, creo recordar que no mencioné la manera en la que capturaremos a Magikarp aquí, aunque igualmente es sencilla. Solo necesitamos de la caña vieja, la cual se encuentra en Pueblo Sulisa, por lo que debemos de derrotar primero al especialista en Piedra Petra. Luego de cruzar el bosque, llegamos a la ruta 104, en la cual no enfrentaremos a ningún entrenador, logrando llegar hasta Ciudad Férrica, donde luego de masacrar a los Pokémon de Petra en un combate donde pusimos a prueba la cantidad de dinero que puede gastar un líder en curas, nos vamos a recuperar las partes Devon y a Peco. Peco el Wingull. Con esto hecho, podemos viajar directamente a la casa del señor Arenque para que este nos lleve hasta Pueblo Sulisa, donde luego de hablar con el pescador y que este nos entregue la caña, logramos capturar a Magikarp a los 34 minutos y 42 segundos, desplazando a Pokémon Rojo al tercer lugar. Pokémon Rojo Fuego es el primer remake de la primera generación, y como era de esperarse, esto también agrega una gran calidad de vida a esta región, ya que debemos de hacer lo mismo que en Pokémon Rojo original, solo que esta vez con un Bulbasaur que aprende látigo cepa nivel 10, permitiéndonos comprar a Magikarp al minuto 29 con 52 segundos, colándose así en el segundo puesto. Con este salto generacional no solo de consolas sino también de juegos, pensé que mantendrían la idea de hacer aventuras rápidas y dinámicas de jugar. Total, los juegos por turno no tienen por qué ser lentos, ¿verdad? ¿Verdad? Pokémon Diamante, un juego criticado por su lentitud, pero esta vez estoy seguro que te sorprenderá. El juego inicia igual que todos los anteriores. Sales de casa, tu rival te empuja, vemos una escena con alta tensión amorosa innecesaria y unos pollos atentan contra nuestra vida. Vaya que se nota el cambio generacional. Obtenemos a Chinchar, nuestro inicial, y con esto nos aventuramos a conseguir la caña. Pasamos la primera ruta, llegamos a Jubileo y aquí tendríamos casi todo hecho. Solo nos faltaría irnos al lado izquierdo, donde hablamos con el pescador para que nos entregue la
la caña vieja. Y ya solo nos queda caminar al charquito de agua, donde capturaríamos a Magikarp al minuto 20 con 48 segundos, siendo hasta ahora el tiempo más rápido y con bastante diferencia. Y yo sé que esto puede parecer bastante monótono, ya que siempre requerimos de los dos mismos elementos, una caña y un charquito de agua, pero ya veremos que estos dos requisitos no son tan fáciles de conseguir cuando requerimos de hacer una cantidad de pasos previos inimaginables. Pero por ahora pasemos al siguiente juego, el cual es Pokémon Platino. En esencia es lo mismo que Pokémon Diamante, solo que con algunos eventos distintos, como la pelea contra el rival o la manera en la que obtenemos a nuestro Pokémon inicial. Curiosamente, este juego al tener una barra de vida que baja un poquitito más rápido que la de su predecesor, hace que lleguemos a capturar a Magikarp al minuto 19 con 11 segundos. Así es, exactamente un minuto más rápido que Pokémon Diamante, el cual no pudo ni siquiera alardear que era mejor que Platino en algo. Los remakes de segunda generación vinieron para traernos la aventura de Pokémon Oro y Plata a la nueva generación. Realmente esto no cambia mucho con respecto a su versión original, salvando ciertos detallitos, como el que debemos de tomar a Cyndaquil, porque resulta que entrar a la Torre Bellsprout en este juego sí es obligatorio, al igual que hacer el tutorial de los centros Pokémon y conocer al artesano de Bonguris, y quiera que no, esas son cositas que aumentan el tiempo de juego. En cuanto a Falkner, este sigue siendo igual de fácil. Nuevamente tomamos el huevo del profesor. ¿Podemos parar con los chistes de los huevos? Y eso nos quedaría ir por la caña al centro Pokémon y capturar a Magikarp al minuto 37 y 47 segundos. Sí, 10 minutos más que el juego original. Vaya que se nota que era la generación de la lentitud, ¿eh? Quinta generación. Todos lo conocemos como el intento de reboot o una de las generaciones infravaloradas. No. Todos sabemos por qué esta generación es conocida. Eliminó a todos y cada uno de los 493 Pokémon que habían y agregó a sus nuevos propios. Y eso no está mal. Hasta que nos ponemos a pensar en cómo rayos vamos a capturar a Magikarp si este teóricamente no está en el juego. Pues de esta palabra nos vamos a colgar, ya que hay un NPC, uno solo, que te vende un Magikarp, y este se encuentra en el Puente Progreso, un lugar que para los que no han jugado este juego de seguro les parecerá cercano, pero para los que sí lo han hecho sabrán que para llegar hasta aquí hay que terminar toda la historia principal. Igualmente creo tenerme el suficiente cariño como para no hacer. Empezamos la aventura escogiendo a nuestro inicial, el cual sería Tepig, Pokémon que nos ayudará a pasar el juego en su totalidad. ¡Oh, mira, un perrito! Para los que no lo sepan, Lillipup es el Pokémon más eficaz para completar esta aventura rápidamente, ya que posee ciertas características las cuales lo ayudan a superar de sobremanera los tiempos de Tepig y los de toda su línea evolutiva. Con esto llegamos al primer líder de gimnasio a los 28 segundos, arrasamos con él y nos vamos directamente por la segunda líder, llegando con ella a la hora de juego. Sí, hora de juego y lo que nos queda. Realmente parecerá que avanzamos lento, pero teniendo en cuenta que vamos a media hora por líder, deberíamos de terminar en 4 horas. ¿Por qué pasó esto? Pues no sé, pero al final logramos terminar el juego y nos vamos directamente al Puente Progreso, donde estará este NPC que nos vende a Magikarp, consiguiéndolo a las 7 horas y 15 minutos. Primer lugar, ¿verdad? Pasamos a Pokémon Blanco 2, donde realmente es más de lo mismo. Nuevamente debemos de terminar el juego para poder capturar a Magikarp, y realmente no hay mucho más que destacar, salvando porque en este juego la profesora Encina nos recuerda que debemos de dar like y suscribirnos. Créame, sí lo dijo. Escogemos al avatar mujer y nos volvemos a pasar el juego. Esta vez la historia tiene ligeros cambios como el lugar donde empezamos la aventura, pero esto es indiferente para este punto. Otra vez llegamos al alto mando y lo erradicamos por completo con un perro bigotón. Volvemos a llegar al Puente Progreso, donde otra vez compramos al Magikarp a las 6 horas y 23 minutos, una hora menos que su precuela. Y esto, si estuviéramos haciendo una tier de rapidez, pondríamos a estos juegos en una tier negativa. Saltamos nuevamente de generación, llegando esta vez a la sexta con Pokémon X y E, los primeros juegos en plasmar este mundo al 3D. Realmente en esta región tan basada en Kanto, pensé que capturar a los Pokés de esta como Magikarp sería tarea fácil, pero parece que me equivoqué. Salimos de nuestra casa y vamos en busca de nuestro inicial, el cual sería el grandioso Fennekin. Por ninguna razón en particular, simplemente es porque ¡no! Con nuestro inicial en mano podemos salir de aventura, y realmente Fennekin era la mejor opción, ya que para ir por la caña debemos de derrotar al primer líder de gimnasio, el cual, oh sorpresa, es tipo bicho. Así que luego de incinerar a todos los Pokémon de la líder, salimos con rumbo a esa ciudad luminaria, donde después de acabar con todos los starters del profesor Ciprés, nos expropiamos de sus bienes y le robamos a su Bulbasaur para avanzar más rápido. Ya solo nos quedaría mover a un Snorlax que tapa el paso, saltar unas piedritas y llegar hasta donde estaba el pescador que nos da la caña. Ahora solo debemos de volver a las primeras rutas, porque a algún genio se le ocurrió colocar a Magikarp hasta el inicio de la aventura, en la casi otra punta del mapa. Ahora solo pescamos y capturamos a Magikarp a la hora y 31 minutos de haber comenzado. Lento,
Sí, pero al menos son 7 horas. Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha son los remakes de la tercera generación, y estos al ser tan parecidos a sus versiones originales, realmente los hechos no cambian mucho. Conseguimos a nuestro inicial, enfrentamos a nuestro rival y salimos de viaje. Por el camino me di cuenta que podríamos llegar a hacerlo incluso más rápido, ya que aprendemos pistola de agua a nivel 6, y tener un ataque de estaba a niveles tempranos nos ayuda a debilitar a los enemigos más rápido y obviamente a avanzar más rápido. Derrotamos a Petra, salvamos a Peko, el Wingull, y nuevamente nos vamos a Pueblo Azuliza, donde conseguimos la caña y nos vamos a pescar al Magikarp a los 34 minutos y 10 segundos. ¿Ven? Les dije que iba a ser más rápido. Ahora nos vamos de vacaciones a la séptima generación Pokémon, a Alola. El viaje que nos espera aquí es un poco largo, pero no es por el ritmo de juego, ni por los combates, ni porque tengamos que avanzar mucho, sino por el texto. Es que, oh por Dios, simplemente no se acaba nunca. Aquí, a diferencia de otras generaciones, ya no tenemos disponible la caña en ninguna de sus 3 presentaciones. Ahora poseemos una caña muchísimo más mamalona, y para conseguirla debemos de completar la prueba del Wishiwashi dominante. ¿Qué quiere decir esto? Mínimo llegar a la segunda isla. Igualmente nuestro recorrido es rápido, y con rápido me refiero a que tardamos 2 horas en recorrer solo un 10% del juego, pero nos basta para derrotar a Wishiwashi, recibir la mamalona y pescar alguno de los spots que hay justo en la misma prueba, consiguiendo a Magikarp a las 2 horas y 15 minutos. Realmente pudo ser peor. Hoy se pondrá peor, ya que en Pokémon Ultra Sol hay todo lo de Pokémon Sol, pero más. Y eso quiere decir obviamente también más texto. Y esto incrementa nuestro tiempo de captura de Magikarp de 2 a 3 horas con 17 minutos. Por favor, mátenme. Pokémon Let's Go. Realmente al ser ya nuestra 4ª vez en Kanto, no quiero indagar mucho en ello, por lo que simplemente diré que tenemos que hacer lo mismo que en rojo, amarillo y rojo fuego. Es decir, derrotar a Brook y llegar al mismo centro Pokémon para comprar al Magikarp al minuto 27 con 5 segundos. Y ahora sí prometo que no volveremos a Kanto nunca más. Espero. Pokémon Espada y Escudo, 2 juegos con una reputación dudosa, pero nosotros estamos aquí para atrapar al pescado rojo. Al salir de nuestra casa a hablar con Leonel y recibir a nuestro inicial, también nos dan la mamalona antes de emprender nuestro viaje, por lo que ya solo nos quedaría hablar con Sonia y saltarnos el tutorial de captura. Porque para los que no lo sepan, aquí te puedes saltar el tutorial de captura capturando tú un Pokémon. Y únicamente debemos de acercarnos a la casa de nuestra waifu, tú no, esta waifu, y ni siquiera tenemos que interactuar con Paul. De hecho, no tenemos que interactuar con nadie, simplemente nos vamos a la izquierda y pescamos a... Uy, tú no, ahora sí, pescamos a Magikarp a los tan solo 22 minutos y 16 segundos, moviendo el podio por primera vez como en 40 juegos y quedando como el tercero más rápido de todos. Aunque eso no le duraría mucho tiempo, porque pasamos directamente a Pokémon Diamante Brillante. Y no sé si recuerdan que Pokémon Diamante es uno de los más rápidos. Pues este juego, con las mejoras de ritmo que tiene implementadas, nos permite hacer exactamente lo mismo que en Pokémon Diamante para la DS, con la pequeña diferencia que son 14 minutos y 52 segundos, colocándose indiscutiblemente en el primer lugar y por bastante. Pero ahora es momento de viajar al pasado, al viejo Japón feudal, donde trataremos de capturar a Magikarp rápidamente. Y con rápidamente me refiero a no pasar más de 3 horas aquí. Nos levantamos viendo 3 Pokémon que, oh sorpresa, no son Magikarp, y nos disponemos a hacer el tutorial de la manera más rápida posible, tomándonos un total de 40 minutos el poder tener libertad de acción. Y aquí es donde comienza lo bueno. Para conseguir a Magikarp debemos de acceder a la zona, la cual es inaccesible hasta que tenemos a Wyrdeer. Y para conseguir a Wyrdeer debemos de completar unos cuantos niveles de la Pokédex, por lo que le van a hacer un captura texto, texto. Obtenemos a Wyrdeer, así que solo nos quedaría ir a este spot de aquí y atraerlos con una valla para poder capturar a Magikarp a la hora y 1 minuto de haber comenzado. Bastante más rápido de lo que esperaba. Con esto solo nos quedaría un juego, Pokémon Escarlata y Púrpura, juegos que no son precisamente conocidos por su rapidez a la hora de jugarlos, pero quizás el resultado nuevamente te pueda sorprender. Iniciamos nuestra aventura con una misión: evitar que nuestro director se ligue a nuestra madre, cosa a la cual fallamos, pero en compensación por el mal trago, este nos da un Pokémon inicial, con el cual luego de enfrentar a Nemona, hacer el tutorial de captura, caer de un acantilado, darle nuestro almuerzo a un Pokémon, ser atacado por un Pokémon salvaje, ser salvado por el Pokémon de antes, salir de la cueva, enfrentar a Damián, robarle su Pokébola y admirar el paisaje. Podemos
por Magikarp bajando la colina cerca del centro Pokémon. Ya solo nos queda enfrentarnos a él y capturarlo a los 26 minutos y 56 segundos, quedando cerca de entrar al podio, aunque no lo logra por completo. Y con la tabla tal que así, habríamos terminado este video capturando a todos los Magikarps posibles. Ya solo me queda decirles que si disfrutaron del video pueden darle like, suscribirse o hacerse miembros. Aquí también les dejaré una playlist donde pueden ver más videos similares a este que de seguro les gustarán. Así que vayan a verlos y adiós.